Bienvenidos a Renovando Nuestra Mente, un podcast para cambiar nuestra forma de pensar y ver la vida por medio del mensaje bíblico, con el propósito de modelar a Jesús al mundo y ser la sal y la luz que éste necesita. Asegúrate de suscribirte a una de nuestras plataformas Spotify y Google Podcast para más contenido. Ahora con ustedes, su anfitrión Jason Jackson. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien en el día de hoy. Espero que tengan un día bastante bendecido. Esta semana ha sido bastante emocionante en lo personal, bastante interesante también porque ha habido mucha reflexión, mucha meditación en cuanto a la última semana de Jesús, su pasión, los últimos acontecimientos de su vida previo a su muerte y a su resurrección. La verdad que ha sido una semana bastante interesante y espero de que en ustedes estos programas de esa semana, espero que hayan causado en ustedes ese mismo efecto, ¿no? De que hayan podido ustedes reflexionar, hayan ustedes podido pensar en cuanto a esta semana, qué significa, por qué es importante para que los cristianos celebremos, ¿no? La muerte, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que hemos venido haciendo, ¿no? Analizando, explorando la última semana de Jesús. Y obviamente, dados al tiempo, no pudimos ver qué ocurrió, cuáles fueron los eventos que ocurrieron en cada día, pero sí hemos visto, por lo menos en el momento hemos visto 2 días, 2 acontecimientos que ocurrieron en 2 días. El primero fue en el Domingo de Ramos, donde vimos la última entrada de Jesús a Jerusalén como una declaración pública acerca de su identidad como el Mesías. De ahí nos saltamos ciertos días para llegar a lo que fue el Jueves Santo, que vimos la institución de la Santa Cena, lo que significaba para los judíos celebrar la cena de la Pascua. Y ahora vimos de que cuál fue ese nuevo paradigma, ese cambio, ese giro que Jesús le dio ahora a esa cena y qué significa para nosotros. Si todavía no has visto esos episodios, si los estás viendo por el canal de YouTube, todo eso lo voy a dejar en la descripción de este episodio y quizás salga un enlace aquí en la esquina si nos estás viendo por allí. Si nos estás escuchando por audio, también no te preocupes, voy a dejar toda esa información en la descripción del episodio del día de hoy. Y pues te recomiendo de que pues veas esos primeros y después vengas a este. Y el día de hoy vamos a estar analizando acerca de las últimas palabras de Jesús. Esta vez no nos vamos a exaltar los días, sino que ahora nos vamos a mover al día anterior, que fue que es el Viernes Santo. Y quizás digas, pues Jason, hoy es sábado, ¿y por qué vamos a hablar del viernes, no? Y lo que pasa es que este video lo estoy grabando en viernes y la intención era sacarlo hoy mismo al aire, pero por ciertas circunstancias no pude hacerlo de esa manera, pero vamos a estar hablando como quiera del día viernes. Lo que vamos a analizar el día del viernes, lo que ocurrió en la vida de nuestro Señor Jesús, fue su sentencia de muerte, la cual lo llevó al punto de la cruz. Si te recuerdas, en el episodio anterior estuvimos viendo acerca del último punto, acerca de que cómo Judas rechazó esa comunión que Dios quería tener con su pueblo. Vimos de que desde antemano Judas ya había confabulado con los líderes religiosos para atrapar a Jesús. Y entonces lo que estamos viendo, lo que vamos a ver es el resultado de esa confabulación de Judas con los líderes religiosos. Y para tener esto en perspectiva, ¿no? Pues Jesús se encontraba en Getsemaní, oró con sus discípulos, él oró al Padre si era la voluntad de él que
por favor le pasara, que él no tomara esa copa, ¿no? Vemos que el Padre pues le permitió llegar hasta el momento de la cruz. O sea, no le quitó esa copa. Pero vamos a analizar a Jesús ahora ya colgado en el madero. Para este punto él ya fue flagelado, ya fue escupido, ya fue torturado, ya fue sentenciado a muerte. Entonces él ya está en la escena de la cruz. Y lo que vamos a ver son sus últimas palabras. ¿Cuáles fueron las últimas palabras que se le dieron a él en ese momento? Bueno, no tanto que se le dieron, sino que pues las que él expresó. Y déjame aclararte de que estas palabras que vamos a ver no son las únicas. Tengo entendido que hay por lo menos 7 palabras, las 7 últimas palabras que él dijo. Sin embargo, nosotros vamos a analizar 3 de ellas. Una de ellas es una palabra de perdón. La segunda va a ser una palabra de dolor. Y la tercera va a ser una palabra de victoria. En estos estudios bíblicos, hemos venido hablando acerca del Evangelio de Lucas. Sin embargo, en esta ocasión estaremos tratando 3 diferentes evangelios, el que va a ser Lucas, Mateo y Juan. Por lo cual, para analizar el primer punto, la primer palabra de perdón que el Señor pronunció ya estando en la cruz, la vamos a encontrar en Lucas capítulo 23, versículo 33 al 34. Y dice: cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, crucificaron allí a Jesús y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Muy bien, entonces vemos de aquí que ya Jesús, ya como te había mencionado anteriormente, él ya había sido sentenciado a muerte, ya había sido flagelado, etc. Y ahora él se encuentra en esta posición ya colgado en el madero. Y a pesar de haber experimentado todo el dolor que le habían hecho sus enemigos, toda la burla, todo el escarnio que él había sufrido, vemos que es interesante ver esta expresión de Jesús que estando él en esa posición, en lugar de promulgar una palabra de maldición a sus enemigos, los ve y ruega al Padre que los perdone. Porque lo que acaban de hacer ellos, de crucificar a un hombre inocente, a un hombre justo, y después desearles, ¿no?, el perdón de Dios, demuestra este profundo deseo de Jesús de querer reconciliar al hombre con Dios. La crucifixión, la mayoría lo sabemos de que la crucifixión era una de las formas bastante crueles en aquella época en la cual un hombre podría sufrir. O sea, era una de las formas de pena capital bastante humillantes, bastante desafortunadas dentro de lo que vendría a ser en la cultura judía. Y nuevamente, Jesús tenía toda la autoridad, todo el poder de promulgar una maldición en contra de ellos. Vemos que antes de su captura, Pedro quiso defender a su maestro de que se lo llevaran. Y el mismo Jesús le dice: Pedro, si yo no quisiera
que esto me sucediera, parafraseando obviamente, yo ya le hubiera rogado al Padre por una legión para que Él viniera y me rescatara de esta situación. Sin embargo, no lo hizo. Y estando ya Él en esa posición, demuestra este profundo deseo en Él de siempre, como te digo, de querer reconciliar, de que el hombre pueda tener esa vía de comunión con Dios. Y lo vemos al punto de que Lucas nos dice de que Jesús fue crucificado al lado de dos ladrones. Y más adelante, si tú sigues leyendo ese pasaje que leímos, más adelante te vas a dar cuenta de que por un lado, uno de estos malhechores o criminales, ladrones, como quieras decirle, uno de ellos comenzó a burlarse de Jesús, ¿no? Si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz o bájanos de la cruz. Mientras que por otro lado, otro hombre creyó que Jesús era el Mesías. Y esto es lo bastante interesante que quiero que notemos. Que toda esta gente que estaba allá abajo calumniando a nuestro Señor, no se estaban dando cuenta de que el que estaba ahí colgado era el Mesías, al quien ellos habían esperado. Sin embargo, el hombre de a su lado, uno de esos hombres de al lado de él, comprendió de que este era el Mesías. Comprendió de que este hombre que estaba a su lado, o estaba en medio de él, era el Mesías, era el Rey de Israel. Y en lugar de seguir con la corriente de la multitud, con esta actitud de burla, él pronuncia esto, ¿no? De que acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Es interesante que este hombre, al momento final de su vida, pudo ver a Jesús y verlo como quien realmente él era, el Mesías, el Hijo de Dios. Por lo cual vemos de que ahí Jesús efectúa precisamente lo que él venía a hacer, ¿no? De reconciliar al hombre con Dios. Y en ese momento Jesús le dijo, hoy te ruego, hoy te aseguro de que estarás conmigo en el paraíso. Entonces, Jesús en su lecho de muerte, por así decirlo, aún tenía esto en mente de querer perdonar, de querer ser ese puente por el cual la gente pueda llegar a una comunión estrecha, íntima con Dios. Y vemos que aún más adelante en el libro de los Hechos, cuando Esteban es uno de los seguidores de Jesús, es apedreado. Mientras él está recibiendo estas piedras, él dice las mismas palabras de nuestro Señor Jesucristo: perdónalos, porque pues no saben lo que hacen. ¿Sabes? Yo quisiera hacerte pensar en estos momentos acerca del perdón. Piensa por un momento a alguien que te haya lastimado, alguien que te haya hecho algo. Piénsalo por un momento. ¿Serías capaz de decir lo mismo? ¿Serías capaz de poder rogarle al Padre, ¿no? Padre, perdona a tal persona. Y no solamente decirlo, sino que, qué sé yo, puedas llamarle, porque ahorita en este momento no podemos salir. Pero llamarle, ¿no? Tratar de reconciliarte con aquellas personas con las cuales por X razón no tienes comunión con ellas. Tengamos esta misma actitud del Señor Jesucristo de querer tener comunión con las personas. De igual manera nosotros, si somos seguidores de Jesús, procuremos, ¿no?, de siempre querer perdonar, de siempre poder estar en comunión con las demás personas. Sé que no es algo fácil, pero tomemos este ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que Él estando en la cruz promulgó, declaró esta palabra de perdón: Padre, perdónalos, pues no saben lo que hacen.
veamos otra palabra que el Señor dijo antes él de morir. Y esta palabra fue una palabra de dolor. Para esto quiero que me acompañes al Evangelio de Mateo, capítulo 27, verso 45 al 46. Y desde la hora sexta hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y alrededor de la hora novena, Jesús exclamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lema sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Vimos en el Evangelio de Lucas que él nos dice que por lo menos la primera palabra que él promulgó fue esta de perdón. Ahora, se conoce de que la crucifixión de Jesús se llevó a cabo como alrededor de las 9 de la mañana y esta se extendió hasta las 3 de la tarde. Pero ahora en el Evangelio de Mateo nos dice que ahora en la hora sexta, es decir, como a eso de las 12 del mediodía, comenzó un dolor profundo en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y este dolor era precisamente que el pecado de cada uno de nosotros estaba siendo llevado, estaba siendo depositado en la persona de Jesucristo, que ahora Él comienza a sentir lo que nosotros debimos haber sentido, pero Él tomó ese lugar por nosotros. ¿A qué me refiero? A que en ese momento, en esa precisa hora, cuando Mateo nos dice que a la hora sexta, el Señor Jesús comenzó a decir: Elí, Elí, lema sabactani. En otras palabras, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahora bien, no quiero que tomemos estas palabras como que Jesús le está reclamando a Dios o como que Jesús está confundido y en ese momento no sabe lo que está ocurriendo. Porque al él decir, no, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él está consciente de lo que está pasando. Vemos de que él, antes de llegar a Jerusalén, él ya les había dicho a sus discípulos lo que iba a ocurrir. Entonces él ya sabía, por lo tanto sus palabras no fueron unas palabras de confusión, de reclamo, sino que sus palabras fueron de dolor. De dolor porque el pecado, como te digo, el pecado en ese momento comenzó a acumularse, comenzó a llegar a su cuerpo, a su vida, por así decirlo. Y en ese momento, el Señor Jesucristo sufrió el dolor más profundo, sufrió el dolor más severo. Y como te digo, nosotros debimos haber sufrido eso. Sin embargo, Él tomó nuestro lugar. Ahora, ¿qué fue lo que sintió? Por lo menos Él, las Escrituras nos dicen que experimentó el dolor físico. Y esto lo vemos porque cuando Jesús exclama estas palabras, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lo que Él está haciendo es recitar un salmo mesiánico. ¿Y qué es esto de un salmo mesiánico? Un salmo mesiánico era un salmo que era profético, que hablaba del Mesías. O sea que ciertos salmos, ciertas palabras del Antiguo Testamento tenían un cumplimiento en este personaje del Mesías. Y como ya hemos establecido en el episodio anterior, el primero, de que Jesús fue el Mesías, ahora vemos que Jesús recita el Salmo 22, 22.1, perdón. Vemos que Jesús recita el Salmos 22.1. Como te digo, es un salmo mesiánico que habla el contexto. El salmista está pasando una situación difícil donde él ve que los demás, por así decirlo, están siendo ayudados por Dios. Él está en angustia, él está en sufrimiento físico. Él le pide a Dios por salvación que lo ayude, pero hay un silencio de Dios en cuanto a su petición. Y es por eso que él exclama de esa manera, ¿no? Padre, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
Y es lo mismo que en ese momento Jesús está sufriendo, está pasando, está sintiendo este dolor profundo. Y vemos un gran silencio del Padre. ¿Y por qué te digo que vemos un gran silencio del Padre? Porque si te acuerdas que en el jardín del Getsemaní, dice de que el Señor estaba afligido en espíritu, fue a orar y después de su oración dice que el Dios le envió un ángel para fortalecerlo. Sin embargo, en esa aflicción que él estaba pasando en la cruz, el Padre ya no pudo enviarle un ángel, el Padre ya no pudo estar ahí. Y vamos a ver por qué. Pero ahora quiero que leamos este salmo para que tengas más o menos una idea a qué me refiero. El salmo es el 22 del verso 1 en adelante. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, de cada día clamo y no respondes, y de noche, pero no hay para mí reposo. Sin embargo, tú eres santo, que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti confiaron nuestros padres, confiaron, y tú los libraste. A ti clamaron, y fueron librados. En ti confiaron, y no fueron decepcionados. Pero yo soy gusano, y no hombre, oprobio de los hombres, y despreciado del pueblo. Todos los que me ven de mí se burlan. Hacen muecas con los labios, menean la cabeza diciendo que se encomiende al Señor, que Él lo libre, que Él lo rescate, puesto que en Él se deleita. Y ahora pasemos al verso del mismo Salmo 22, al verso 16 al 18. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malhechores, me horadaron las manos y los pies. Puedo contar todos mis huesos. Ellos me miran, me observan, reparten mis vestidos entre sí y sobre mi ropa echan suertes. Como te había dicho anteriormente, vemos a Jesús en esta escena clamando al Padre porque Él está sufriendo un dolor físico que Él lo relaciona con lo que el salmista estaba pasando en aquella situación. Por eso que Él recita este salmo, ¿no? Padre, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué? Porque como te digo, en ese momento Jesús, el Padre, le había dado la espalda a Jesús. Y aquí es donde quiero hablarte acerca de otro tipo de dolor que Él experimentó, que fue un dolor espiritual. Y este dolor espiritual es causado precisamente por eso, por ese abandono, por ese apartamiento, esa vuelta de espalda que el Señor, que Dios Padre le dio a su Hijo. Pero no porque Jesús hubiera hecho algo malo, no, sino porque nuestros pecados, como te digo, en ese preciso momento, cayeron sobre su Hijo Jesús. Y tenemos que comprender algo, que el Señor es santo, que nuestro Dios es santo, y Él no puede habitar donde hay pecado. Su santidad detesta, abomina el pecado, por lo cual en ese momento tuvo que darle la espalda a su Hijo Jesús. ¿Sabes? Esto en nosotros debería de causar alegría, tristeza, arrepentimiento y gozo. ¿Y por qué estos sentimientos encontrados? ¿No? Porque por un lado, nosotros tenemos que sentirnos alegres de que Jesucristo tomara nuestro lugar. Porque lo que Él estaba experimentando de ese dolor, de esa separación de Dios el Padre, eso es lo que lamentablemente el ser humano experimentará en el infierno. Esa separación de Dios. Es el lugar donde la presencia de Dios no se manifiesta de una manera placentera, sino que su presencia se manifiesta diferentemente. En ese momento el Padre no se apartó al 100%, si se puede decir así, de su Hijo,
debido de que pues Él es omnisciente, pero su manifestación, la manifestación de su presencia fue la de juicio, la de castigo. Y ese es el lugar que cada uno de nosotros estaba reservado como para pagar nuestros pecados. Porque cada pecado que nosotros cometemos vamos a tener que pagarlos algún día. Pero es por eso que Jesús precisamente vino a la cruz del Calvario, vino a morir, a pagar ese precio, a pagar ese dolor, esa separación de Dios. Él lo pasó por nosotros para que nosotros no lo sufriéramos. Y es por eso que debería de nosotros haber agradecimiento, de haber remordimiento y de haber arrepentimiento en nosotros cuando nosotros pecamos, cuando nosotros nos alejamos de sus caminos. ¿Por qué? Porque vemos que Él sufrió todo esto. Él tomó nuestro lugar. Si tú eres una persona que no eres un seguidor de Jesús y me dices, Jason, ¿yo qué puedo hacer? Ahora comprendo el Evangelio, comprendo por qué Jesús vino al mundo, pero ¿qué puedo hacer? Arrepiéntete. Mira nuevamente, mira la cruz. Observa lo que Jesucristo hizo. Pon tu confianza en lo que Él hizo. Deja de confiar en que tú por tus méritos puedes ganar el favor de Dios. Olvídate de ti, de que tú puedes lograrlo, llegar a la presencia de Dios por tus fuerzas, de que tú puedes agradar a Dios con los recursos que se encuentran en ti. Olvídate de eso. Arrepiéntete de tus pecados. Ven a Cristo. Ven. Y no tendrás que experimentar eso de que Él sufrió. Entonces, vimos de que este dolor que el Señor sufrió fue por nuestro pecado, ¿no? Este dolor es físico y este dolor espiritual. Y todo fue por nosotros. Mira lo que dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 5, verso 21. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Primera de Pedro 3:18. Porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Isaías 53, 1 al 6. ¿Quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso, ni majestad para que le miremos, ni apariencia para que le deseemos. Fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro. Fue despreciado y no le estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Habiendo visto ahora la última palabra de Jesús, de esta palabra de dolor, esta exclamación de dolor, quiero que analicemos que ahora Jesús, su última palabra no quedó allí, sino que en el Evangelio de Juan Él nos registra su última palabra.
antes de él expirar, antes de él morir. Acompáñame a Juan, capítulo 19, verso 28 al 30. Después de esto, sabiendo Jesús que todo se había ya consumado, para que se cumpliera la escritura, dijo: tengo sed. Mas había allí una vasija llena de vinagre. Colocaron pues una esponja empapada del vinagre en una rama de hisopo, y se la acercaron a la boca. Entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Vimos de que entonces Jesús, después de haber declarado su dolor que él estaba sintiendo en cuanto a ese momento de que el Padre le dio la espalda por el pecado de nosotros sobre él, Juan nos relata que después, antes de culminar todo, porque en la hora sexta, como dice Mateo, hasta las 3, dice que gran tinieblas comenzaron a caer. Todo se oscureció en ese momento. En ese momento se estaban cumpliendo lo que desde ante tiempos antiguos los profetas, los salmos, habían profetizado acerca del Mesías, lo que él vendría a hacer. Se estaba cumpliendo en ese momento, en ese preciso instante en la historia. Por eso Jesús pudo exclamar victoriosamente: está terminado. Había caminado en esta tierra con sus discípulos durante 3 años enseñándoles acerca del reino. Sin embargo, allí se terminó. En ese momento, la paga del pecado, el contrato, si se puede decir así, ya había sido firmado con su sangre para la expiación de nuestros pecados, para la remisión de nuestros pecados. Si te recuerdas de que en esta semana los judíos celebran lo que es la Pascua, la liberación de Israel del pueblo egipcio. Y para eso ellos también sacrificaban, como parte del ritual, sacrificaban este cordero que les expiaba sus pecados al pueblo. Ahora en la cruz tenemos al Cordero perfecto, que cuando Juan lo vio, pudo decir de él: he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Lo que Jesucristo estaba culminando ahí era eso, expiando los pecados de la humanidad, expiarlos una vez y para siempre. En otras palabras, podemos decir que lo que Jesús estaba ahí diciendo: se acabó la deuda, firmé todo, se acabó todo. Es por eso, mis queridos oyentes, que ahora podemos nosotros gritar de alegría: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Porque sabes que ahora Él ha abierto ese camino. El Evangelio de Marcos, si no estoy mal, Él nos relata de que cuando Jesús murió, cuando Él expiró, el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, el velo se rasgó, simbolizando esta entrada libre que ahora nosotros podemos tener con el Padre. Jesucristo abrió el camino para que nosotros pudiéramos ahora poder tener esa comunión con el Padre. Ya no por medio de intermediarios humanos, sino que ahora por medio de su Hijo Jesucristo podemos acercarnos al Padre. Podemos ahora exclamar, ¿no?, en el Espíritu: Abba, Padre. Todo gracias al sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz por nosotros. Esto es motivo de gozo, es motivo de alegría. Este fue un grito de victoria de parte de nuestro Señor Jesucristo. Consumado es. Y quiero leerte ciertos pasajes.
ciertos versículos de Efesios, de cómo Pablo él se expresa ahora de las bendiciones, de los beneficios que nosotros obtenemos cuando ahora estamos en Cristo, cuando nosotros hemos creído en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Ahora nosotros recibimos todas estas bendiciones por lo que Cristo ha hecho. Mira lo que dice Efesios capítulo 1, verso 3 al 14. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos, para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, y que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En Él, o sea, en Cristo, tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito que se propuso en Él, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados con el espíritu de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Vemos que las palabras del apóstol son palabras de alabanza por todas las bendiciones que ahora nosotros hemos adquirido al estar en Cristo Jesús. Y esto es tan importante que Pablo, en la mayoría de sus cartas, siempre le recuerda a su audiencia la posición en la cual ellos se encuentran porque ellos están en Cristo, y les comienza a decir todas estas bendiciones. Y Él lo hace con el propósito de que estas sean las bases para ahora nosotros poder santificarnos, para que esto ahora nos impulse a nosotros seguir obedeciendo a nuestro Señor. ¿Por qué? Porque hemos reconocido lo que Él ha hecho por nosotros. Y ahora nosotros obedecemos, ahora nosotros nos santificamos en base a lo que Él ha hecho. Y esto debe ser motivo de adoración, motivo de alabanza. Es por eso que en este día yo te reto que te unas a esa alabanza, ¿no?, de los 24 ancianos y de esta multitud de gente en el cielo, que cuando Juan dice en Apocalipsis, cuando los vio, que ellos tiraban sus coronas y decían: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y los has hecho un reino de sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y el número de ellos era miríadas de miríadas y millares de millares, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado, digno es de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Y a toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían: amén. Y los ancianos se postraron y adoraron. Pues bendito sea nuestro Señor Jesucristo, el Cordero que fue inmolado en la cruz por nuestros pecados. Bendito, a Él sea toda la gloria y toda la honra. Y antes de ya poder concluir con todo, 2 invitaciones. Una es aquellos que no son seguidores de Jesús aún todavía. En este momento,
si tú has comprendido el mensaje del Evangelio, de lo que Cristo ha venido a hacer por nosotros, deposita tu fe. Deposita tu fe en Jesucristo en este momento. Ve a sus pies. Arrodíllate ante la cruz y confiésale al Padre. Confiésale que ahora tu confianza no está puesta en ti, sino que ahora está puesta en Cristo Jesús. Cree en lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario y serás salvo. Ahora, para aquellos que son seguidores de Jesús y a lo mejor te sientes lejos de Dios porque tu pecado te ha separado, ha creado esta barrera, déjame decirte que el Señor está más cerca de lo que tú piensas. El Señor ha estado siempre allí, pero es el sentido de su presencia la cual has perdido. Y ¿sabes? Con las mismas palabras del apóstol Juan que les decían, si han pecado, abogado tenemos para con el Padre. Querido, amado hermano, seguidor de Jesucristo, si tú has pecado y te has alejado, déjame recordarte que Cristo todavía está en el trono, que Cristo todavía está intercediendo por nosotros al Padre. Recuerda de que su muerte consistía en eso, de que Él iba a ser ese mediador, de que Él iba a ser ese puente. Y ahora nosotros podemos tener ese acceso libre al Padre por medio de Jesucristo. Así que ven a Cristo nuevamente. Espero que el episodio de hoy les haya ayudado, les haya bendecido, les haya hecho reflexionar, pensar y más que todo les haya hecho glorificar y dar voces de alegría, de júbilo, de gozo por lo que el Cordero ha hecho. La verdad que estoy contento, me alegra poder estar con ustedes. Un anuncio es que el domingo, el día de mañana, estaré lanzando ya el último episodio para culminar esta serie, ¿no? Examinando la última semana de Jesús, explorando la última semana. Y de ahí vamos a retomar la otra serie del Salmo 119, así que ese episodio va a estar ya programado para la próxima semana. Te invito a que pues te suscribas al canal de YouTube si no lo has hecho, que ajustes la campana que aparece en la parte de abajo para que te notifique cuando yo suba más contenido. Si me estás escuchando por las plataformas de audio en Spotify, Google Podcast o iHeartRadio, de igual forma te invito a que te suscribas en estas plataformas para que pues nuevamente cuando yo suba otros futuros contenidos pues te caiga una notificación y así pues no te puedas perder los episodios que subimos. Ahora pues, yo quisiera invitarte a de que puedas compartir esto, puedas llegar a este mensaje que pues transcienda, ¿no? a otros lugares, llega a otras personas, que otras personas puedan escuchar el mensaje del Evangelio de nuestro Señor. Me despido. Soy su anfitrión Jason Jackson y nos vemos en la próxima. Que el Señor les bendiga abundantemente.